Buenos días, niñas y niños. Pues este día les voy a tener que compartir este video para darle continuidad a las clases, ya que ahora tocó de que darles la clase de esta manera y como nos correspondía la clase de este día en la primera hora de la mañana. Estábamos en los temas trabajando de los carteles para exposición. Yo les dejé una tarea la semana pasada donde ustedes iban a elaborar un cartel sobre las partes de las plantas que están en la página 81 del libro de la semana 4. Ahí por el día de ayer 6 niños son los únicos que presentaron su cartelito y por este día íbamos a quedar de que ellos lo iban a explicar lo que habían hecho en su cartel y escuchar sus experiencias a la hora de estar elaborando el cartel. Entonces, por lo pronto en el cuaderno lo que vamos a anotar son las conceptualizaciones. Por ejemplo, en la página 81, en el cuaderno, solo lo que vamos a anotar son los conceptos. Por ejemplo, el cartel. Vamos a colocar como pregunta ¿qué es el cartel? Aquí nos dice en el libro que es un texto ícono verbal usado para informar sobre un tema concreto a muchas personas al mismo tiempo. El cartel se utiliza para apoyarse en exposiciones de clases, pero también se utiliza para anunciar eventos o promociones de productos. En este caso, la estructura que nos muestra ahí, tenemos el cartel que les dejé de tarea sobre las partes de la planta, donde nos muestra una planta sobre una planta de tomate y ahí menciona las partes de la planta de tomate. Entonces es como puede ser un cartel de exposición. Entonces, para poder elaborar el cartel, como lo decíamos en clase, siempre se elabora con pliego de papel bond o puede ser con cartulina. Puede ser un tamaño adecuado según la temática a la cual nosotros necesitamos utilizar el cartel. Recordar siempre que todo cartel lleva siempre un encabezado corto. En este caso, el encabezado corto tiene que ser en letras grandes. Si se recuerdan, en el ejemplo que les ponía en la pizarra en la clase pasada, hablábamos de si colocábamos el sistema solar, por ejemplo, lo poníamos la palabra sistema solar en grande, que ese viene siendo como el título de la temática que vamos a colocar en los carteles. Los textos deben de ser breves, deben de ser claros, para así poder llamar la atención al que está visualizando el cartel. A la hora de una exposición, ustedes van a colocar, decíamos como lo del sistema solar, vamos a colocar, los nombres de los planetas, por decirlo así, y en el caso de una exposición, ya ustedes van a llevar el significado de cada planeta, por decirlo así. Cuando, por ejemplo, yo quiero explicar sobre la Tierra, voy a aparecer el tema en el cartel Tierra y voy a explicar el significado de la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las variedades que tiene que llevar el cartel. En la página 82 del libro hay varios carteles los cuales tenemos que observar. Por ejemplo, hay un cartel que dice las modificaciones de relieve del Salvador. Ahí nos explica, ¿verdad? Donde aparece un volcán, un texto que dice que El Salvador está ubicado cerca de las placas tectónicas de los Cocos del Caribe, donde es la zona de choque de ambas placas y facilita la formación de volcanes y modificaciones de relieve. Entonces allí nos dice que debemos de subrayar el texto correcto o el texto importante de ese encabezado que llevaría ese cartel, y lo tenemos que subrayar. Yo les voy a compartir una hoja sobre esta temática, la cual ahí aparece ya cuál es la frase que se tendría que subrayar. Luego anotamos el encabezado en el lugar que corresponde en el cartel.
Trazamos un borde en el cartel. ¿Se recuerdan del borde que les mencionaba? Lo hacíamos con una regla del metro. Todo cartel debe de llevar un borde, al cual tenemos que hacer primero antes de escribir. Luego trazamos el borde del cartel y empezamos a anotar lo que va a llevar de correspondencia a ese cartel. Eso lo podemos también visualizar en la página 82, donde también ahí nos manda una actividad a la cual vamos a contestar, que es la pregunta literal D y la pregunta literal C y F, donde ustedes van a colocar la respuesta según lo que está pidiendo ahí, ¿verdad?, el libro. En la página 83 es como lo que ya ustedes están realizando y cuál me van a presentar este día: la elaboración de un cartel para la exposición del aula, tomando en cuenta lo que se ha aprendido, ¿verdad?, lo que ya les había explicado en clase y lo que hoy estoy explicándoles. En ese cartel ustedes van a colocar, por ejemplo, qué va a hacer en el cartel. En este caso tomamos a bien pues de que todos hicieran lo de las partes de la planta y que todos se enfocaran, ¿verdad?, sobre eso. En esa página pues más que todo solamente de contestar las preguntas, que es una serie de preguntas de 4 preguntas más el cuadro del cual debemos de llenar. Ahí nos habla que tenemos que elaborar un boceto del cartel que voy a hacer. Tome en cuenta lo que hemos planificado. En este caso podemos colocar un tema del cual yo quisiera hablar, ¿verdad? Puede ser relacionado con la lectoescritura, colocarlo como tema y colocar el desarrollo de esa temática. Por ejemplo, podría ser palabras agudas. Entonces colocamos como concepto las palabras agudas, son las palabras que llevan la tilde en la última sílaba. Ejemplos, y coloco, ¿verdad?, podemos decir canción, lleva la tilde en on, ¿verdad?, de canción. Visión, y lleva la tilde en on siempre. Entonces son ejemplos de los cuales podemos derivarlos y pueden ser parte de un cartel que podemos elaborar. Eso sería para la página 83. Ya en la página 84 y es donde nosotros vamos a hacer la creación de un eslogan. El texto, ¿verdad?, lo vamos a leer y vamos a resolver según lo que nos va pidiendo ahí, ¿verdad?, en el libro, en el literal A, B y C. Por ejemplo, el literal dice cuál es el objetivo del que se trata el texto. Ahí tenemos un texto donde aparece unas gotas de tu sangre son un rayo de vida, dice acá, dona sangre, y aparecen unas figuras, ¿verdad?, de como una donación de sangre. Entonces ahí, ¿verdad?, nos pide de que rellenemos las partes que nos corresponde hacer en las preguntas que nos aparecen en el libro, literal A, B y C. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de que trata el texto? La sangre, ¿verdad? Por ende, ¿cuál es la finalidad de este texto? Que las personas donen sangre. Según lo que nos dice el cartel, a eso nos lleva, ¿verdad?, la publicidad. Y luego vamos a identificar lo que es la metáfora y su estructura. Tenemos el plano real, que es una gota de sangre, de tu sangre, habla ahí, ¿verdad? El verbo que podemos ver ahí es el verbo son. Son es el verbo que podríamos colocar ahí también en esa pregunta, ¿verdad?, del literal C. Los planos, ¿cuáles pueden ser los planos evocados? El plano evocado es un rayo de vida también que podemos colocar. Luego en el cuaderno vamos a anotar los conceptos. Recordemos que siempre los conceptos los estamos anotando. En este caso, ¿qué es un eslogan? Ahí aparece la frase de que es un eslogan, que dice que es una breve, expresiva y fácil de recordar, que se utiliza en publicidades comerciales, propagandas, campañas, etc. El eslogan es como la publicidad de un producto que quiero realizar. Entonces ahí esa pregunta la tendríamos que contestar en el cuaderno. Y esto sería todo pues, para la clase. Necesito de que lo resolvamos en casa. Todos tienen su libro de comunicación y literatura para que lo podamos resolver. Repito, ¿verdad? Son las páginas
de las cuales estamos trabajando, que es la página 81, 82, 83 y la página 84. Esto sería todo, muchas gracias y pasen un buen día.